Renuncia de responsabilidad. En el siguiente material van a exponerse los argumentos que demuestran que no existe el progreso ni a nivel tecnológico y ni siquiera a nivel social. La tesis parte de un principio lógico que dice que el universo no está hecho con miras a un plan maestro, sino que es perfecto tal como es. Por ende, no existe el progreso en ningún sentido, porque la realidad y la perfección son la misma cosa. Si hemos en alguna oportunidad dicho que para algunos pensadores antiguos habían otras alternativas de progreso, como por ejemplo renunciar a la idea de que podemos cambiar el mundo, esto no tiene nada que ver con una propuesta proselitista que estuviéramos nosotros haciendo de algún tipo de proyecto futuro político o de progreso alternativo. Renunciamos a la responsabilidad de que se nos asigne una idea como esa porque sería volver otra vez a creer en el progreso solamente que con otras palabras. Si utilizamos en algún momento ese tipo de metáforas o si utilizamos la palabra progreso en ese tipo de explicaciones pedagógicas, entiéndase que solamente es en sentido figurativo. El progreso no existe absolutamente en ningún sentido, por la misma razón por la cual el universo y la realidad no están hechos con miras a ningún objetivo ni con miras a ninguna causa final. De modo que la perfección y la realidad son la misma cosa. Hola, muy buen día para todos. Vamos a dedicar estos cortos minutos para explicar por qué todas las cosas que hacemos actualmente, la vida que estamos viviendo actualmente en Occidente, y las cosas por las cuales luchamos, en realidad son una gran mentira. Desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. Desde las razones por las cuales trabajamos hasta las razones por las cuales eh, creemos necesario ir a la universidad y estudiar una carrera, casarnos, incluso la manera como pensamos el sexo, que es lo más importante de todo. ¿Cómo lo vamos a demostrar acá? Entonces comencemos desde el principio. En primer lugar, quizás no nos hemos dado cuenta que desde niños nos inculcaron una idea según la cual tenemos libertad. Esto es muy importante que lo escuche la gente que tiene menos de 20 años. Se nos ha enseñado que a pesar de la carga genética, del momento histórico donde vivimos, de las condiciones materiales y de una cantidad de factores, nuestras decisiones tienen algo, hay una parte de nosotros, llamémosla como el alma, hay una parte de nosotros que no puede ser forzada ni puede ser tocada por nada. Y esa digamos, esa zona que nos pertenece solo a nosotros, que nos hace ser libres, se llama libre albedrío. Que nos hace ser libres, se llama libre albedrío. Y que eso es lo que nos hace diferentes de los animales y del resto del mundo. Nos hace superiores, supuestamente. Eso es lo que dice la mitología de la modernidad y la mitología del cristianismo. Entonces, ya que tenemos esa libertad, que es lo que nos hace superiores, esa parte que no puede ser forzada, esa parte que siempre, de la cual siempre somos los dueños, ¿no? Resulta que
Eso nos separa, por eso esto se llama una religión separativista o transitiva, también se le puede llamar el lenguaje técnico. Esta libertad nos separa del resto del mundo y de todas las demás cosas, nos hace únicos. El problema es que nadie se ha dado cuenta que esa idea es básicamente chamanismo. En otras palabras, en la democracia, la creencia en la democracia y en el individuo, que es la base de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos, es una creencia chamánica, es una creencia mágica. Nos decimos una sociedad científica, pero la creencia fundamental en la que nos basamos no es científica, es una creencia mitológica. ¿Cuál es esa creencia? La creencia en la libertad. La sola libertad, la palabra libertad ya es en sí misma una palabra religiosa, mágica, metafísica, esotérica. No existe de alguna manera una superstición más grande que esta. Cuando nosotros fuimos convencidos desde niños de que tenemos libertad, ya nos convencieron de una religión, la religión de la libertad, de una idea mágica. Y nos comprometieron porque el sistema del que estamos hablando es como un sistema operativo de un computador, de un comando se sigue otro. Si la persona se supone que es libre y que es diferente del resto de los seres que lo rodean, de los animales, de la naturaleza, está separada, es especial, tiene una coronita, es un ser privilegiado, entonces inmediatamente le cae una gran responsabilidad encima, que es la responsabilidad de cambiar el mundo. Esta es la segunda tesis fundamental de Occidente. Ya que tenemos libertad, nosotros tenemos la responsabilidad moral de hacer de este mundo un lugar, llene la línea en blanco, un lugar mejor. De aquí se deriva la idea de progreso. Eso es lo que la gente, digamos, desde las más pobres personas hasta las más ricas, utilizan todos los días para levantarse y darse un sentido en la vida. Todos creen que tienen libertad, sí, en primer lugar, que eso los hace diferentes del mundo, del resto del mundo, y que por supuesto esa libertad los hace responsables de buscar el progreso, la mejoría, en otras palabras. Y que está en sus manos la decisión y las acciones para llevar el mundo a un lugar mejor. Obviamente ya no se trata del mundo, sino del individuo, ¿no? Entonces cada cual cree que es su propio mundo y que va a llevar ese propio mundo, que es su propia persona, a un estado cada vez mejor a través de sus decisiones libres. El problema con esto es que nadie se da cuenta que es una estafa. Porque inmediatamente se convence a la persona de que tiene libertad y que por eso es superior al resto de todas las cosas que existen en la naturaleza, y es diferente, está en otro plano, el plano de la libertad. Inmediatamente se le pone encima una carga, que es la carga del trabajo, cuya etimología u origen es castigo. Entonces, al convencerse la persona de esta religión fanática fundamentalista de la libertad, se le tiene que convencer inmediatamente, es una consecuencia inevitable, de que en sus manos está el trabajo para transformar ese mundo, como un demiurgo, es la palabra técnica, que utiliza el mundo como una plastilina para forjar el mundo de acuerdo con su propia libertad o libre albedrío y su propio diseño.
Aquí estamos en el Génesis de la Biblia. Lo que pasa es que fueron muy inteligentes los nuevos sacerdotes, y en vez de decir que se trataba de Dios creando al mundo o algo así, lo que hicieron fue hacernos creer, o sea, cambiaron el papel. A la palabra Dios ahora se le dice individuo. Y a la palabra mundo pues se le dice, no sé, historia. Entonces el individuo, entre paréntesis Dios, es el creador de la historia, entre paréntesis la creación del mundo. Entonces es el mismo tema del Génesis, solamente que ahora lo pusieron en un lenguaje moderno. Pero continuemos. En la medida en que la gente sin ningún tipo, con buena fe, porque la gente siempre tiene buena fe, ha sido convencida en su buena fe y traicionada en su buena fe de que existe la libertad de la voluntad, de que tenemos un poder chamánico súper especial de transportarnos, de elegir libremente todas las cosas. Inmediatamente con eso pues nos convirtieron en esclavos de una misión. Bueno, usted tiene libertad, entonces su cruz, le ponemos aquí una cruz en la espalda, es cambiar su propio mundo por un lugar mejor, cambiar luego el mundo y la sociedad por un lugar mejor. Por supuesto que va a tener que trabajar mucho para eso. Entonces, de aquí se viene la tercera tesis, que es una gran mentira, pero que es la tesis en la cual todo el mundo cree y por eso están sufriendo tanto. La tesis teleológica proactiva del trabajo. ¿Qué queremos decir con estas palabras? Que se nos hizo creer que la historia, el mundo, el universo están hechos con un propósito, como cuando la gente entra a una iglesia cristiana barata que le dicen no te preocupes hermano porque todo pasa por un propósito. Todos los males que han pasado van a tener un final feliz, en donde todas las contradicciones van a ser resueltas en un absoluto desarrollo. Esa es la misma basura en la que creía Hegel. Por supuesto, Carlos Marx no hizo más que plagiar esa idea con un elemento judío, es decir, un elemento de trabajo, porque el judaísmo es una religión del castigo. Entonces Marx le introdujo la idea de que eliminar todas las contradicciones y hacer cumplir ese plan maestro del espíritu de que se eliminen todos los conflictos en un desarrollo último del absoluto desarrollo de todas las capacidades humanas, requiere por supuesto de mucho trabajo, porque es la materia la que se desarrolla, la materia. Por eso tenemos a Elon Musk trabajando todo el día y durmiendo 3 horas, o a cualquier presidente de cualquier república, porque es esta religión cuya segunda tesis es la teleología proactiva de la labor o del trabajo. Esta religión fanática fundamentalista la que los ha convencido de que tienen una misión histórica de, por una parte, cambiar su propio mundo como individuos, colocándose en lo más alto, estando en el mejor lugar como individuos, y en segundo lugar, cambiar el mundo como conglomerado, como grupo, haciendo de la sociedad un lugar mejor. La excusa perfecta fue decir
que si no hacían esto, entonces no iba a haber pan ni techo. Que esto es esto del desarrollo y el crecimiento es absolutamente necesario para poder tener comida. El problema es que eso es una falacia, porque existe algo llamado principio antrópico fuerte y principio antrópico débil. El que quiera saber más, que investigue. Aristóteles lo llamaba con una palabra mucho menos pedante y mucho más estética y espiritual, lo llamaba la providencia. Así de simple. El principio antrópico es algo, es un principio irrefutable que menciona que el diseño natural ha provisto todas las herramientas necesarias para la subsistencia de las especies y en especial del ser humano. Y ese principio antrópico es autárquico y antiteleológico. ¿Qué significa eso? En palabras Y ese principio antrópico es autárquico y antiteleológico. ¿Qué significa eso? En palabras castizas, en palabras para el público llano, para niños, para dummies, para cualquiera, para el ama de casa, para cualquiera. Eso significa que la naturaleza no progresa, que la naturaleza está diseñada como una orquesta en donde cada parte, en algo llamado sinergia, cada parte provee a las demás partes sosteniéndose en un solo organismo que viene a ser todo el universo. Y en ese organismo las cosas están diseñadas de tal manera que el sustento, el pan, la comida, el aire, el oxígeno y todos los elementos para el sostén de la vida se dan dentro de un diseño y dentro de una dinámica natural. Así que no se necesita, por ejemplo, crear internet o crear, por ejemplo, gafas de realidad virtual o venderle a la gente la necesidad de un smartphone para satisfacer las necesidades fundamentales de la existencia, como el alimento, el techo, la satisfacción sexual y la satisfacción personal. No sé si somos claros o estamos hablando en otro idioma. Lo que estamos queriendo decir es que a la gente se le vendió la idea de que tiene que trabajar y buscar el progreso y el desarrollo y el crecimiento con esta misión de cambiar su propio mundo y de cambiar la historia, haciéndoles creer que si no hacían esto, entonces no iba a haber pan, porque la economía dependía de esta actitud misionera, fanática, fundamentalista del trabajo. Y lo que estamos diciendo es que el principio antrópico demuestra que con o sin idea del progreso y sin esta cantidad de sugestiones de tener que estar creando y creando más necesidades, sin eso ya nosotros tenemos el sostenimiento suficiente para el desarrollo y el sostén de la vida humana. Así que no se necesitaba ir tan lejos y complicar tanto la existencia humana. Sencillamente lo hacemos porque es una religión, porque somos fanáticos de la religión del progreso. Y aquí vamos a la siguiente parte, que quizás es la más importante. Ahora bien, el problema que trajo toda esta creencia en la libertad de la voluntad, en la creencia en que el objetivo de la vida es el progreso y el desarrollo, que tenemos la misión y la capacidad de
de elegir libremente nuestros destinos y toda esa basura en la que se basa el mundo moderno que llaman sociedad libre o sociedad de las democracias occidentales. Toda esa ese conjunto de creencias religiosas, de esas supersticiones en las que creemos, eh, tienen un final muy desgraciado para la humanidad, porque son mentiras. Y el principal de todos los finales es que llenan al ser humano de subdesarrollo, pobreza y destrucción. Se puede decir, es que el desarrollo es evidente, tenemos más máquinas, tenemos mejores, digamos, condiciones tecnológicas, pero es que ese no es el desarrollo. Esa es una definición de desarrollo, pero no es la única. La humanidad vivió durante más de 20.000 años pensando el desarrollo y el progreso de una manera totalmente diferente. En personas como Epicuro, los estoicos, Diógenes, la definición de progreso y de desarrollo es toda la opuesta a la nuestra. Entre menos usted necesite de algo, entre menos necesidades tenga y entre menos oportunidades usted le dé al medio ambiente de extorsionarlo, usted está más desarrollado. Ejemplo, usted tiene para comunicarse su propio cuerpo y su capacidad de expresión en su comunidad. Con eso usted se basta, es completo. Pero le venden la idea de que tiene que moverse a un nuevo medio de comunicación que ya no es usted mismo, sino el teléfono. La palabra telos significa lejanía. Ponen su meta que estaba aquí cerca y que ya la había cumplido, la ponen lejos. Ahora le va a tocar ir más lejos. Le va a tocar como que pagar un recibo de teléfono, instalar unas líneas de cobre. Pero vayamos más lejos. Ya ahora no se va a poder satisfacer con eso, no va a poder ser autárquico y completo, independiente, sino que ahora va a depender de otra cosa. Va a depender de un computador y va a tener que depender de todas las partes del computador, de todos los distribuidores, y va a tener que depender de pagar unas cuentas para usar ese computador. Ahora tiene más dependencias. Cuando antes solo se bastaba con su cuerpo, ahora hemos aumentado las dependencias 100%. Pero sigamos, pongámosle más dependencias. Ahora va a depender de un teléfono inteligente. Y va a depender de pagar las cuentas de conexión de datos de ese teléfono. Vamos más lejos en dependencias. Creemos que estamos desarrollándonos cuando en realidad estamos subdesarrollándonos, según la idea de desarrollo que ha tenido la humanidad durante más de 20.000 años. La más sensata idea de desarrollo, la idea de fuerza y la idea de independencia. Independencia, autarquía. Entre más independiente o autárquico es el ser humano, es más desarrollado, progresa más. Pero esta religión que viene del judaísmo, que nos metió la idea del libre albedrío, que nos metió la idea de que tenemos el deber, como somos especiales por tener libertad, tenemos el deber de elegir nuestros destinos y cambiar el mundo. Entonces esta religión nos metió la idea de que entre más necesidades tengamos, supuestamente nos movemos más hacia un punto en el futuro, que es donde el gran hermano puso la meta, el plan maestro, en el que todas las cosas van a ser perfectas. La idea de desarrollo teleológico.
Entonces, eso justifica que, como veníamos diciendo, eso justifica que nos preocupemos por inventar objetos que hagan las mismas funciones del cuerpo que siempre hemos tenido, pero agregando siempre algún tipo de elemento extra. Esos objetos son reemplazados por otro objeto que tiene otro elemento extra, haciendo que tengamos que eliminar el anterior. Y a ese lo reemplazaremos con un nuevo modelo que va a tener otro elemento extra en una línea infinita, en donde un objeto nuevo convierte al anterior en obsoleto. Esto se llama obsolescencia dinámica. Y cada vez que nosotros nos comprometemos en esta línea de invenciones que mal llaman tecnología y que la gente considera lo máximo, nos convertimos en seres más dependientes de objetos externos. Y ser dependiente significa ser no desarrollado. O en otras palabras, nos convertimos en seres cada vez más subdesarrollados. En la medida en que estamos cada vez más vulnerables y sometidos a necesidades que no teníamos antes. Este problema es crucial y es la estafa de la cual viven las juventudes actuales, de la cual viven los que los manipulan, porque les hacen creer que entre más recientes modelos de aparatos tengan, están mejor. Porque, es decir, hay un gran analfabetismo en filosofía. La definición de estar mejor es no tener necesidad ni depender de algo que me pueda a mí en algún momento hacer falta o que me pueda obligar a hacer algo que yo no quiero con tal de tenerlo. Entonces, si la persona antes se satisfacía con un juego consistente en mover su cuerpo con otros seres humanos bailando o danzando o por medio de herramientas simples, si con eso se satisfacía lúdicamente, ahora para alcanzar la misma satisfacción, porque siempre es la misma satisfacción, va a necesitar un Xbox. Y va a necesitar todas las partes del Xbox y cada uno de los distribuidores y la LED de electricidad y la red de internet y una cantidad de extorsiones que le van a pedir dinero para comprar los juegos, y va a tener que sentirse cada vez más presionado para lograr la misma satisfacción, porque es la misma siempre. La felicidad tiene un tope, de ahí no pasa. Pero ahora para alcanzar ese tope tenemos que hacer más esfuerzos. Esto hasta un retrasado mental lo puede entender. Eso significa que cada vez nos subdesarrollamos más. Porque para satisfacernos, para alcanzar la misma satisfacción que el principio antrópico nos dio naturalmente, cada vez ahora tenemos que hacer más esfuerzos y depender de más cosas, o si no, no la logramos. Entonces el presunto avance tecnológico no es un avance tecnológico, es un proceso de subdesarrollo, es un proceso teleológico de obsolescencia dinámica. El hecho de que aparezca un nuevo modelo de un aparato que haga una función del cuerpo no significa de ninguna manera un progreso. Significa simplemente que se ha creado una obsolescencia, que un aparato se ha hecho obsoleto porque ha aparecido otro nuevo.
Pero es un fetichismo mágico, es una superstición mágica creer que el nuevo objeto viene con algo realmente mejor. A ver, vamos a explicar esto bien explicado. El mazdeísmo tenía una superstición mágica llamada futurismo. Es como una especie de fetiche sexual que cree que entre el tiempo más se mueve hacia adelante, llegamos al orgasmo del universo, por ponerlo en esos términos. Entonces, por alguna razón mágica, estúpida, nos hacen creer que entre más pasa el tiempo, cada tiempo futuro es mejor y cada tiempo pasado es peor. El resultado de creer esto, óigase bien, es agregarle el fetiche a los objetos de que entre más van avanzando en modelos al futuro, nos aportan una mayor felicidad. Este tipo de pensamiento fetichista del futuro es lo que le hace creer a la gente que existe el desarrollo tecnológico, una cosa que no existe. Vuelve y explicamos de nuevo, no existe porque entre más aparecen modelos nuevos con elementos adicionales, nosotros nos volvemos más subdesarrollados para alcanzar la satisfacción. Y eso es lo único que importa. Y nos volvemos más subdesarrollados porque para alcanzar la misma meta ahora nos complicamos teniendo que pasar por más y más y más pasos que antes no necesitábamos tomar. ¿Es esto muy difícil de entender? Por eso no existe desarrollo tecnológico. Es una mentira, es una falacia. No estamos negando que existan modelos de aparatos que se reemplazan los unos a los otros y se van volviendo obsoletos. Y que cada nuevo aparato tenga un valor agregado o un elemento extra. De acuerdo. Pero eso no es desarrollo. Eso es subdesarrollo. ¿Por qué? Volvemos a explicarlo para que quede claro de una vez por todas. Porque el criterio del desarrollo es necesitar cada vez menos y satisfacerse solo con lo que el cuerpo ya tiene, con lo que la naturaleza ha proporcionado. Así de simple. ¿Y por qué? ¿Por qué se piensa así? Porque el valor más importante ontológico, el valor más importante de la existencia es la independencia. Porque la verdadera felicidad, eso que Marx llama el desarrollo máximo de todas las facultades, en realidad no viene sino de estar tranquilo, de no necesitar, de vivir en un estado de independencia de las causas externas. El que quiera saber más de esto, que consulte a los estoicos. Pero si a la persona le ponen cada vez más necesidades, más requisitos, ¿sí?, para alcanzar la satisfacción de sus deseos, y si le provocan de nuevos deseos que no tenía antes, haciéndole todavía tener más necesidades, la persona cada vez es más débil, cada vez tiene más angustia y cada vez es menos libre. ¿Por qué? Porque la libertad consistiría solamente en no tener necesidades, en eliminar el máximo de necesidades posibles. Epicuro llamaba a esto el límite de las necesidades. Diógenes lo ilustró un día cuando él se acercó a una fuente pública de agua a beber con un recipiente que había
adquirido para recoger el agua de la fuente. Y vio que un niño tomaba el agua directamente con la mano. Entonces Diógenes, que entendía que el desarrollo consiste en ser independiente, en no necesitar de cosas, es decir, como Diógenes entendía que entre más rechacemos las cosas que realmente no necesitamos y nos quedemos únicamente con las que necesitamos realmente, vio que él no necesitaba ese recipiente, al menos no en ese momento, para tomar agua, que la podía tomar directamente de la fuente, y que el día que ese recipiente se fuera o se rompiera, él iba a sentirse muy desdichado, iba a ser muy débil, poco desarrollado, y sus facultades iban a estar truncadas, porque le haría falta el recipiente. Es la famosa teoría de los apegos que también Buda desarrolla en Oriente. Todo esto es contrario y es el absoluto enemigo de la civilización occidental, del mundo libre en donde vivimos. Todo estos son los verdaderos enemigos de Occidente, y tanto de Marx como del capitalismo. Entonces, ellos muestran que por la teoría de los apegos y las necesidades, entre más necesitemos de cosas para satisfacer una necesidad, el día que esas cosas falten, que es seguro que va a suceder, vamos a ser muy desdichados y vamos a ser muy débiles y poco desarrollados, porque siempre dependimos de estas cosas. Y no solo eso, aunque ese día nunca llegara, somos inherentemente débiles al necesitar de esas cosas que realmente no son necesarias para llegar a la satisfacción de la vida. Entonces Diógenes, entendiendo esto, mandó para la mierda el recipiente con el que tomaba agua y dijo: este niño me acaba de enseñar que yo estaba apegado y tenía una dependencia a un objeto que realmente yo no necesitaba para alcanzar la satisfacción que estaba buscando, y esto me hacía débil y poco desarrollado. Finalmente, esa tesis de la autarquía es la que la modernidad rechaza y escupe contra ella con todas sus fuerzas, porque la modernidad finalmente es una versión del cristianismo, y como tal nos tiene que obligar a ser dependientes. Ese es el punto. Entonces todos los días la gente se levanta, trabaja, se esfuerza, creyendo que tienen libertad para elegir sus destinos, y segundo, que con el hecho de adquirir nuevos objetos están más desarrollados y están en un estado de mayor progreso cada día, cuando no se dan cuenta que están yendo hacia atrás, y se atreven a creer con una inmensa arrogancia que hace 2000 o 3000 años la gente era mucho más inferior a ellos, menos desarrollada, porque no tenían teléfonos, porque no tenían televisión, porque no tenían meta o internet o lo que sea. Es una terrible arrogancia, imperdonable, es infantil, y es, aparte de todo, una forma de fundamentalismo religioso del mismo nivel del fundamentalismo islámico. Atreverse a sentirse superiores solo porque tienen un criterio equivocado de lo que es superior, y el criterio equivocado, una definición equivocada de desarrollo. Pero claro, así como los Estados Unidos, ellos se autoproclaman
como los que tienen el monopolio de la mejor definición per se, porque sí. Y se les pregunta ¿por qué? Pues porque sí, porque soy yo. ¿No ves lo lindo que soy? Soy el mundo libre, soy el mundo del desarrollo, son las mismas palabras que trajo Hegel en su creencia de que había llegado al máximo desarrollo del espíritu humano cuando escribió la fenomenología del espíritu, ¿no? Todo esto no es más que fanatismo de una cantidad de campechanos que se creyeron el centro del universo. El problema es que, como se han obsesionado, como decíamos, el problema es que como se han obsesionado con la producción de obsolescencia, las 24 horas pensando en producir algún tipo de máquina que reemplace a una máquina anterior, con la ilusión infantil de que con eso están progresando. El problema con eso, y es bastante grave, es que se han creído su propia mentira y han distraído a la humanidad del verdadero progreso. Han hecho mirar hacia otro punto, un enfoque. Esto se llama el enfoque psíquico. El que quiera saber más sobre esto puede leer a Joseph Campbell y Las Máscaras de Dios, que es donde se explica todo esto. El mito está hecho como un dedo índice. Todo mito es una especie de díptico. Es como un dedo índice que muestra hacia dónde debemos mirar. En otras palabras, es un distractor de la atención. Como tal, evita que miremos para otro lado que no sea el punto focal a donde el mito quiere que veamos. De alguna manera, el mito es un sistema que tiene cierta vida en sí mismo, y como todo sistema, como dice Maturana y Varela, todo sistema pretende seguir existiendo, persistir en su ser. De alguna manera es como si viviera a expensas de la humanidad, como si se alimentara de la humanidad. Y por supuesto tiene que hacer que la humanidad mire hacia el punto focal a donde quiere que mire, que es esta incansable línea de esperanza hacia el futuro a través del trabajo, del destruirse en la vida, desperdiciando todas las horas de la vida en el trabajo, en el castigo, en la ilusión del crecimiento y el desarrollo, en la ilusión de que están aumentando sus conocimientos, cuando en realidad estos conocimientos se están limitando solamente a una faceta y se están empobreciendo en las demás. En fin, lo que produce esto al final es que el ser humano se distraiga y no mire a su verdadero desarrollo. Es atrasar al ser humano, mejor dicho, en otras palabras. Porque se convierte en un ser cada día más dependiente de cosas para poder existir, cada vez más ansioso por la nueva cosa que va a llegar, cada vez más fácil de manipular con el dichoso cuento de que el mañana va a ser mejor, de que elija a un nuevo salvador, el proselitismo de las elecciones, de las campañas. Yo voy a cambiar el país, yo voy a cambiar el sistema. Ese mesianismo, esa dependencia cada vez más estrecha de necesidades creadas, hace que el ser humano se tarde mucho en satisfacer lo que antes satisfacía de una manera directa y natural,
con muy poco. El ser humano, antes de esta mitología del progreso fabricada por gente como Darwin, como Marx, y ahora recientemente por gente como Elon Musk, etcétera, etcétera, este adefesio de la idea de progreso y modernidad atrasan al hombre. ¿Por qué? Porque literalmente atrasan el umbral de satisfacción. Volvemos y repetimos el ejemplo anterior, pero con una nueva faceta. Si para satisfacer la sed el ser humano antes necesitaba sencillamente tomar agua de un río, ahora para satisfacer esa sed tiene que pagar un recibo de agua, pagar unas instalaciones, depender de una línea de distribución acuífera que tiene que descontaminar el agua que antes no estaba contaminada porque la cogía limpia del río. Ahora tiene que pagar todo eso para llegar al mismo punto en el que estaba el hombre primitivo, que no es primitivo sino al contrario, es el hombre desarrollado que había antes, que tenía directamente la satisfacción de tomar agua limpia. Con la excusa de que ahora se llega a más personas o de que ahora se llega a un número mayor de seres humanos. Pero vuelve y juega el mismo sofisma de siempre. Si llega a más personas que son cada vez más desdichadas y que cada vez tienen más dificultades para lograr las satisfacciones de las necesidades reales, no se puede hablar de progreso ni de desarrollo, sino de un atraso cada vez mayor de la satisfacción. Todo porque tenemos el criterio o la definición equivocada de lo que es desarrollo y de lo que es progreso. Entonces, el progreso en el cual creemos ahora no existe. Es una ilusión, pero por esa ilusión estamos nosotros aquí peleando un puesto para alcanzar algún tipo de mentira o de espejismo con el cual se manipula nuestra vida, se nos hace creer que realmente necesitamos toda esta digamos cantidad de información, de necesidades creadas, y luego estamos quejándonos. Pero como fanáticos religiosos no alcanzamos a ver por fuera de la religión, porque nos da miedo. Es decir, renunciar a esta religión es renunciar al sentido de la vida que ahora bien ahora. No sabemos si empezar este video con esta advertencia. ¿Por qué entonces está usted utilizando todas estas necesidades creadas como el internet, el computador o el teléfono inteligente para hablar contra el teléfono inteligente, el computador, la internet, el desarrollo, que según usted no es desarrollo, sino antidesarrollo? ¿Por qué lo usa? ¿Por qué no se va a una montaña a vivir en la autarquía? Eso es lo que muchas personas van a decir. Y aquí es donde viene la tesis fundamental a la que queríamos nosotros llegar.
y agradecemos que hagan esa pregunta. Nos ayudan mucho. El miedo a quedarse afuera es lo que impulsa a los seres humanos, lo que los extorsiona a entrar al mundo del falso progreso. Porque el ser humano tiene una necesidad que se llama la necesidad del reconocimiento intersubjetivo. El que quiera saber más de eso, que consulte la obra de Jürgen Habermas sobre el principio de intersubjetividad. Lo que Habermas descubre es el agua tibia, porque ya desde la antigüedad todos lo sabíamos. El ser humano es un zoon politikon, es un ser que necesita de alter, de sus semejantes. Por muchas razones. Y la extorsión que se le hace al ser humano de desterrarlo o excluirlo produce en el ser humano, como cualquier extorsión, como cuando a una persona le secuestran el hijo y le dicen pagas o lo matamos, como a cualquier extorsión el ser humano responde con miedo y termina muchas veces obedeciendo la extorsión. Si ustedes están utilizando en estos momentos ingenierías como internet, celulares, TikTok, Instagram, etcétera, un largo etcétera, cosas que no necesitaban hace 10 años para vivir, no es porque verdaderamente las necesiten, no es porque haya habido un progreso de ninguna categoría, al contrario, ustedes se han subdesarrollado hasta el punto que para lograr lo que lograban naturalmente antes, ahora necesitan cada vez más cosas que les crean la necesidad de mantenerlas. Y las han aceptado únicamente por el miedo a quedarse por fuera, a ser marginados, porque los amenazan directamente. Si no le gusta, pues váyase. Así que este mundo de la religión de la modernidad no tiene otro argumento racional, otro argumento lógico que la amenaza del atracador de esquina. Ya que usted descubrió que no es verdad todo lo que yo le he dicho, que no es verdad que existe el progreso, que no es verdad que sea lógicamente necesario el desarrollo y el crecimiento, ya que me descubrió, le voy a responder cuál es la verdad. Pues hermano, si no le gusta, lo mato. Lo mato dejándolo por fuera, haciendo que sus padres, sus hermanos y sus seres queridos y la gente que le interesa, el ser humano, que es lo único que realmente le interesa al ser humano, solo hay una cosa que le interesa al ser humano y es el ser humano, no es el dinero, es la humanidad, porque la humanidad es la que realmente nos produce la satisfacción de gastar el dinero, pero eso es otro tema. Ya que a usted le interesa es la humanidad, le dicen, vamos a quitar a toda la humanidad y la vamos a poner lejos de usted, porque esta es la religión del telos, ¿se acuerdan? La religión de poner distancias. Y lo vamos a eliminar, ya usted deja de existir.
Si quiere no use internet, si quiere no use YouTube, si quiere no use TikTok, si quiere no se pase a Meta, pero va a quedarse solo. Esto es a la brava. Es a la brava. Si no le gusta, pues váyase. Sabemos que usted no es capaz de estar solo. Los estoicos, los cínicos, los epicúreos decían eso precisamente. El hombre perfectamente desarrollado, el verdadero progreso consiste en la capacidad de ser autárquico, que siempre va a ser relativa porque el ser humano no puede ser 100% autárquico. Porque en realidad la humanidad toda es un organismo. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese organismo. Así que pedirle a una célula que viva sola es básicamente un acto de extorsión, es un acto de violencia. Pero esa es la única manera en que realmente mantienen a la gente atada a la mentira del desarrollo tecnológico, a la mentira de la democracia, a la mentira de la creencia, por ejemplo, en la necesidad del porno, porque satisfacerse sexualmente ya no requiere de la presencia, sino que ahora se complica y se hace por medio de una cantidad de pasos que antes eran innecesarios, como el uso de una computadora, como el uso de una red social como Tinder. Siempre es colocar más y más y más lejos la meta de la satisfacción, hacer más complicado que el ser humano se satisfaga. Eso es un crimen, por eso el porno industrial es un crimen contra la humanidad. Porque aparte de que pone a las personas lejos la satisfacción, la complica, a los miembros de ese grupo la satisfacción se la pone directa, se la facilita, porque a ellos sí les dan la presencialidad y les cubren todas las preocupaciones para que lo hagan con total y completa garantía, sin preocupaciones. Entonces así respondemos a quienes objetan, a los que critican a la tecnología, que no existe la tecnología, lo que existe es la obsolescencia dinámica. A los seres humanos los amedrantan con quedarse solos, sin la compañía de sus semejantes, que es lo único que le interesa al ser humano. El reconocimiento intersubjetivo. Le dicen, vamos a hacer anulación del reconocimiento intersubjetivo si no acepta los medios innecesarios que hemos impuesto para que usted satisfaga esa necesidad social. Si quiere, váyase, pero sabemos que no lo podrá hacer por su determinación biológica y natural a necesitar de la interacción intersubjetiva de los otros. En resumen, no es cierto que exista un desarrollo objetivo de la tecnología. Si la gente está usando las tecnologías es porque se ven obligadas por el miedo a quedarse afuera. Es sencillamente un atraco vulgar y barato que se hace utilizando medios muy sutiles
Las necesidades fundamentales para alcanzar la satisfacción existencial fueron dadas desde el principio antrópico. La misma felicidad que obtiene una persona al hablar directamente con sus semejantes, utilizando la interacción, es la alegría que se produce, por ejemplo, utilizando una videollamada. Es más, podemos decir que es mayor la alegría de la presencia natural de las personas. Y en la videollamada siempre va a haber un vacío que no se puede llenar, una distancia que ni la virtualidad ni ningún tipo de máquina jamás va a poder cobrar. Esa distancia es nada más ni nada menos que la certeza de saber que no es cierto. No más con eso ya todo se daña. Pero hemos obligado al ser humano a alcanzar una satisfacción mediocre que antes se alcanzaba de manera directa, porque lo hemos básicamente convencido de que esto es lo que se necesita para ser mejores. Eso no tiene ninguna justificación. Es muy cuestionable. Dentro de este diagrama que estamos haciendo del gran engaño en el cual vivimos en la modernidad, hay muchos autores y pensadores y actitudes existenciales que han desde épocas remotas provisto a la humanidad de herramientas y soluciones para eliminar esta religión y este problema. La obsesión que tenemos con lo que está lejos, con lo que está por venir, esta terrible mentalidad infantil navideña que consiste en siempre estar esperando una Navidad, en siempre estar esperando el momento futuro donde se van a recibir los regalos. Esta obsesión con no vivir en el presente o ver el presente solamente como un paso necesario y penoso para el futuro, que es lo que vale la pena. Esta estupidez de pensar que va a llegar siempre algún tipo de Mesías o Salvador que va a cambiar las cosas, y que lo que estamos viviendo en estos momentos presentes es sencillamente un momento para que se libre una lucha cuesta arriba para llegar a la cima. Ese pensamiento de universitario, ese pensamiento en el cual la persona es inculcada a creer que todo lo que está haciendo en estos momentos sencillamente es un medio para alcanzar el fin de llegar a la meta de obtener un título o un diploma para convertirse en profesional y ser mejor o estar mejor de lo que está ahora. Ese desprecio
profundo con lo que está pasando ahora, porque todo lo que está pasando ahora es inferior a lo que va a pasar después. Este pensamiento mágico, chamanístico, fetichista y supersticioso de la ilusión del progreso, de la ilusión del futuro que viene del mazdeísmo, esta ilusión revolucionaria marxista de que todo lo que está pasando en la historia es el penoso momento de las contradicciones que se van a resolver dentro de el desarrollo absoluto que vendrá obviamente en el futuro. Vuelve y juega una y otra vez esta teleología del futuro, este pensamiento navideño, este fundamentalismo islámico dicho en palabras doctas, este mesianismo existencial que desde la más tierna infancia nos tiene secuestrados, se soluciona mediante algo que solamente pocos han considerado y es muy sorpresivo. La solución la dio Aristipo de Cirene hace 400 años antes de Cristo. No estamos muy bien preparados para escuchar lo que él dijo, pero hay que decirlo. La única manera de volver a la cordura y de dejar de estar empeñando la vida en el futuro o en la ilusión del futuro y del cambio futuro, entre paréntesis en lo que se basa el marxismo, la única solución para salir de ese embrujo, de ese pensamiento religioso mágico del futuro, es volver a gozar de la realidad del aquí y del ahora. Aquí y ahora. Y esa no herramienta y la mejor manera de expresión natural que nos dio la vida y la naturaleza para volver a ser felices con el aquí y el ahora y dejar de estar soñando con el cambio del futuro y con lo que va a pasar en el futuro y con la promesa de que en el futuro vamos a estar mejor que ahora, para volver a creer en el ahora y volver a ser felices con lo que somos y con lo que estamos, es nada más ni nada menos que la profesionalización de la prostitución. Voy a dejar un momento de silencio. ¿Por qué Aristipo de Cirene dijo semejante cosa? Porque el sexo, según Aristipo de Cirene, es el único de las actividades humanas que es el premio de sí misma. Mientras el ser humano disfruta del sexo, se reconcilia consigo mismo, con su momento actual y con el lugar en donde se encuentra. El orgasmo es el premio del orgasmo, es antiteleológico, es conformativo porque es la aquiescencia que conforma al hombre con lo que tiene sin que lo convierta en un ser derrotado, porque sigue viviendo y sigue efectivamente buscando lo mejor para sí, pero no en un sentido de proyecto de progreso, sino sencillamente reconciliado con lo que tiene en la tierra. Mientras nosotros los seres humanos disfrutamos de la presencialidad del sexo, óigase bien, del cuerpo, de la carne y el hueso, decía Aristipo, de la experiencia física de ser
de tener contacto de la piel con el otro ser humano, en el caso del hombre con la mujer, más específicamente en el caso de la experiencia sexual directa. En ese momento el ser humano por un segundo sale del embrujo de la ilusión del futuro y es contento por una sola vez en su miserable vida con lo que está pasándole en el momento presente. Ese es la gran enseñanza filosófica superior que nos da el sexo. El sexo fue hecho, según Aristipo, por la naturaleza para enseñarnos, para mostrarnos que no hay mejor momento que el actual y no hay mejor lugar que el ahora. Todo momento se vuelve bueno cuando estamos gozando sexualmente, y todo lugar, no importa si es en la mitad de la guerra, en la mitad de una hambruna, incluso en la mitad de la enfermedad, todo lugar y todo momento es siempre bueno cuando se está gozando del sexo. El sexo nos recuerda que ya somos plenos y que ya estamos completos, que no necesitamos estar pensando en el progreso ni en el futuro, sino en entender cómo estamos ahora, en conciliarnos con lo que estamos, con nuestro propio cuerpo, con lo que estamos hechos y con lo que de alguna manera, que es inmenso, se nos ha provisto desde la ley natural. Otros utilizan otras tesis, como por ejemplo el mindfulness, que básicamente recalca lo mismo: tratar de reconciliarnos con lo que estamos viviendo ahora, eliminar las expectativas. Pero Aristipo pensaba que el sexo es el propósito o el telos superior que el ser humano tiene, que le permite curarse de la alienación, que lo saca de su carrera loca hacia un futuro que no es más que un espejismo, que lo saca de su carrera loca y le vuelve al aquí y a la hora. Pero como lo plantea Aristipo, no es el sexo del porno clandestino, separando la vida sexual de la vida pública, como que yo estudio derecho y ante mis amistades soy una persona profesional, un futuro abogado, y de noche o a escondidas voy a un bar swinger o tengo prácticas sadomasoquistas con una pareja. No, ese no es el enfoque, porque este enfoque otra vez vuelve y juega, es un enfoque de separación, es un enfoque teleológico, telesexo. Es lo que hace el porno, mostrar el sexo como algo que está en otro plano, para otro plano, un escape. La tesis de Aristipo es reconciliarlo dentro de la misma vida, como hacían los romanos, donde la pintura principal de la mesa donde los niños se sentaban a comer con los adultos en la sala principal de una casa decente era la pintura de la pareja teniendo sexo. Algo que para nosotros, con nuestra mente quebrada, es algo inadmisible y horrible, porque estamos reprimidos. Tenemos una mentalidad porno porque estamos reprimidos. Lo que Aristipo propone es, o lo que se basa en la propuesta de Aristipo, es la profesionalización del trabajo sexual para que se convierta en nada más ni nada menos que el servicio
superior para satisfacer a hombres y mujeres y reconciliarlos con el momento presente, con lo que está sucediendo, con el momento presente y con no solamente el momento, sino que en el lugar donde están. Hacer que se elimine la idea de educación para el progreso y la ciencia, y la educación sea solamente una instancia de iniciación sexual para todos, donde a partir, por ejemplo, de los 18 años, los adultos y los jóvenes interactúen sexualmente, donde todos tengan algún tipo de garantía a nivel médico, a nivel de seguridad, para poder disfrutar del sexo sin ningún tipo de miedo a las enfermedades o a los compromisos sentimentales incluso. Donde el que quiera entrar ya en relaciones intersubjetivas, románticas, puede hacerlo también, pero no es el objetivo principal. En otras palabras, dentro de la gran terapia que necesita la sociedad para salir de la modernidad y superar este mal momento que nos trajo el marxismo, que nos trajo Hegel y que nos trajo la teleología judía, lo importante es entender que el telos principal de la vida no es el cambio ni la transformación del mundo, como dijo Marx, sino el goce sexual. El sexo es el propósito superior de la vida y no se debe limitar a unas esferas secretas, sino que debe hacerse manifiesto y se debe garantizar como un derecho. Y dentro de ese marco de ideas, por supuesto, el trabajo sexual, la prostitución, debe ser la profesión superior, la más alta de todas, como era en algunas de las civilizaciones antiguas, donde era de hecho un sacerdocio religioso superior. Con eso, la humanidad disminuiría el nivel de ansiedad por el futuro, que es lo que marca la modernidad, disminuiría el culto al trabajo que trajo el judaísmo a través de personajes otra vez. Es decir, el culto al trabajo que fue traído por una revisión que se hizo de la tesis judía fundamental de que el sentido de la vida es el sufrimiento y el trabajo, que fue formalizada por el marxismo en su culto al trabajo, la hoz y el martillo. Toda esta obsesión con el sufrimiento, con el futuro, con el sacrificio por el futuro, disminuiría en la medida en que la humanidad volviera a ser consciente de una visión dionisiaca del mundo, en donde el ser humano es por fin consciente, es capaz de ser consciente de la completitud con la que ya vino al mundo, de la plenitud que en sí mismo tiene como el arquetipo, diría René Guéron, el arquetipo de la ley natural. Nosotros contenemos dentro de nosotros mismos la ley natural misma del universo. Así que nosotros no necesitamos buscar el progreso, porque ya lo tenemos. Hasta un niño lo podría entender. Es muy difícil de entender esto. No tenemos que obsesionarnos con la carrera
literalmente hacia el futuro, porque el futuro es un espejismo que nos roba la completitud con la que ya nacimos. La ilusión del futuro, la ilusión del progreso, la ilusión de que tenemos el libre albedrío para cambiar y decidir nuestro destino y el destino del mundo. La ilusión de que entre más objetos y artefactos que se vuelven obsoletos los unos frente a los otros produzcamos, nos va a hacer mejores y nos va a hacer vivir mejor en un futuro donde se van a resolver las contradicciones en el desarrollo absoluto. Toda esa basura religiosa que trajo el marxismo, pero que también viene fundamentalmente de la religión judía y del mazdeísmo, y que es la misma basura en la que cree la gente capitalista, porque sin duda Elon Musk cree en esas tesis a rajatabla. Toda esa ilusión sería poco a poco y va a ser poco a poco eliminada a medida que la humanidad regrese de manera totalmente natural a la conciencia dionisíaca del mundo y de la historia. Y esto se va a lograr a través de una muy natural liberación sexual, en donde efectivamente el trabajo sexual se convierte en la profesión superior, porque se convierte en una terapia, en una tecne periton bion, diría Epicuro, para que los seres humanos vuelvan a reconciliarse por fin con lo que ya son. Porque el sexo, la actividad sexual libre, en presencia, no virtual ni a través de muñecos o artefactos, sino a través de la intersubjetividad humana, a través de la presencia del otro ser humano, hace que el hombre, como dijimos anteriormente, que el ser humano tome conciencia de su completitud y no necesite nada más. Esto también va a venir acompañado seguramente de un regreso a formas de poligamia, donde esta obsesión con la única pareja que debe elegirte y que debe amarte pues va a ir extinguiéndose, donde la humanidad va a volver a entender que la satisfacción sexual múltiple, con múltiples parejas, es básicamente el diseño de la ley natural, el diseño natural con el que el ser humano ha podido llegar a encontrar la plenitud sexual, y no a través de la pareja única monogámica. Bueno, a través de estas cosas es que el pensamiento hedonista, el pensamiento de Aristipo de Cirene, esboza lo que va a suceder con el devenir de la historia, que para muchos podría ser un gran atraso para los fanáticos de la idea del progreso, pero para los que entienden la verdadera definición de progreso sería una reconciliación de la humanidad consigo misma. Y como conclusión, se llegaría a la conciencia de que el trabajo y la transformación del mundo, las tesis de Marx,
no son el propósito de la vida ni el propósito superior de la vida, sino que el propósito superior de la vida es el goce sexual en sí y para sí, donde de ese goce sexual se desprende una inmensa consideración con el dolor humano, con la vejez y con las necesidades de reconocimiento que tiene cada persona, reconociendo que más importante que tener aparatos, teléfonos, televisores, más importante que tener trabajo para estar castigado en una actividad laboral, más importante que la educación basada en el mito de la ciencia, más importante que el culto a la universidad y la academia, más importante que todas esas cosas, el verdadero desarrollo y el bienestar de los seres humanos, la felicidad humana, consiste simplemente en la presencia del otro ser humano y en la profunda consideración de las necesidades afectivas de las personas. Más que cualquier otra cosa, los seres humanos fueron diseñados o determinados por el principio de conato de la naturaleza como seres que sirven a los afectos. Es la mecánica de los afectos finalmente lo que determina toda la vida humana. Y si a los seres humanos se les prestara más atención a ese aspecto afectivo, a esas pequeñas necesidades afectivas, evidentemente podrían alcanzar más plenamente el desarrollo como personas, la verdadera realización, que es la paz mental, a la cual los antiguos llamaron ataraxia. Entonces esto es básicamente la demostración de que cada una de las cosas que estamos haciendo en estos momentos no vale la pena. Y la preocupación por el cambiar el mundo, ser los individuos que tienen el libre albedrío para elegir sus destinos, la obsesión con satisfacer cada vez más necesidades nacidas del consumo de tecnología, la ilusión del porno como creador de un distanciamiento sexual en donde una pequeña élite de cobardes parásitos logran la satisfacción sexual en persona, presencialmente, sin ningún temor, a costillas de mostrarles una ilusión a los demás, cerrándole las puertas a la realización fáctica de esas ilusiones. El sueño por los grandes viajes y la vida de la academia, los posgrados, las maestrías, los doctorados, el sueño de la ciencia y la academia, el sueño de la productividad y el crecimiento económico. Todas estas cosas, estimados amigos y amigas, no son más que un gran engaño, donde ni siquiera se salva el engaño del amor de pareja, la ilusión de conquistar una pareja y vivir el mito del amor, que pudo haberse dado condiciones, sí, en donde pudo haberse desarrollado el amor y donde es muy respetable, sí, es cierto,
y lo respetamos y hasta lo podemos venerar en algunas ocasiones. Pero el vender eso en medio de una sociedad dedicada a la productividad como religión, a la distracción en la ilusión del futuro, realmente hace incompatible la existencia de ese tipo de amor al cual podríamos respetar, porque las parejas sencillamente van a estar siempre manipuladas y extorsionadas por estos mitos que les rodean. Entonces, para concluir, hemos mostrado que no es que la gente esté consumiendo tecnología y desarrollos tecnológicos porque verdaderamente les aporten un progreso y una mejoría a sus vidas, sino sencillamente porque están extorsionadas y de no hacerlo van a ser marginadas y abandonadas a la soledad. Es una razón extorsiva, es una extorsión la verdadera razón por la cual existe el uso de las tecnologías. Porque no hay otra opción, porque se convierte al que no las usa en un marginado. No porque exista una verdadera calidad de vida mejor en esa ilusión de la obsolescencia dinámica. También hemos concluido finalmente que el sexo es el propósito superior de la vida y que será puesto por encima del trabajo como un derecho y puesto por encima de todas las demás profesiones en el caso del trabajo sexual, y que ese va a ser el principio del camino para que el ser humano se olvide de la idea de progreso y desarrollo en que ha caído, hundiéndose en un estado de atraso y obviamente de amenaza de destrucción a raíz de los terribles desarrollos de ansiedad y violencia y armamentismo que esta religión del progreso que trajo el marxismo y el capitalismo han dejado para la humanidad. Vamos a colocar al final esta pequeña nota aclaratoria de un problema que siempre va a surgir. Hay unos sujetos muy payasos y muy chistosos, especialmente en las áreas de los países que creen que trajeron la civilización a otros, España, entre ellos, algunos países como Chile que consideran que están muy desarrollados o más desarrollados que sus vecinos. Muchas de estas personas u otras van a decir, a burlarse, tratando de hacer alarde de un buen sentido del humor y sarcasmo, diciendo, lo que pasa es que esta gente está en contra de la tecnología, que se vayan a vivir a la selva, etcétera, etcétera. No les gustan ni siquiera los teléfonos ni los televisores, bueno, en fin, van a decir estas cosas y vamos entonces a adelantarnos. Vamos a responderles por adelantado a esas poco inteligentes ideas y comentarios. Estamos poniendo algo claro aquí. El verdadero progreso y el verdadero desarrollo consiste en la autarquía, en desarrollar la capacidad de necesitar en lo posible cada vez menos cosas de las cuales depender. Independencia o autarquía, así de simple. Dentro de los límites de la condición humana
entre más desarrollemos esa autarquía, esa carencia de necesidades, somos más desarrollados y tenemos más progreso. Es una idea simple. La condición humana está limitada, sin embargo, a no tener hambre, no tener frío, no tener sed, no tener frustración sexual y no estar marginados de nuestros semejantes. Estas son las necesidades reales o naturales que llamaba Epicuro las necesidades verdaderas. Hasta ahí creo que todo está claro. Ahora bien, la satisfacción de esas necesidades de la carne o del cuerpo pasan inevitablemente por el ingenio de soluciones para no tener hambre otra vez, no tener frío, no tener sed, no tener frustración sexual y no ser marginados de los semejantes. Dentro de ese orden de ideas, la ingeniería civil y militar que tenían los romanos, por ejemplo, satisfizo esas necesidades hasta el límite en donde llega la humanidad para poder ser feliz. No se necesitaba más. Las necesidades que se han creado después pueden los artefactos que se han creado después pueden ser en alguna medida herramientas para que el ser humano no tenga hambre, no tenga frío, no tenga sed, etc. Y son bienvenidos. Pero estas cosas siempre van a tener el peligro de que nos vuelven dependientes de ellas. Y ese es el punto de esta tesis filosófica. Y todo aquello que amenaza con volverse un bastón que después no podemos prescindir de él, todo aquello que se convierte en algo que se convierte en un apego que no nos podemos deshacer de él, todo aquello que se convierte en un posible medio para extorsionarnos, que nos va a hacer falta y nos va a hacer débiles cuando no lo tengamos. Bueno, todas estas cosas siempre deben ser consideradas con mucho cuidado y con mucho criterio, porque nos pueden retrasar en el desarrollo hacia la autarquía. Hay que tener criterio y determinar si, por ejemplo, en una situación determinada y específica, un televisor podría ayudarnos a ser autárquicos, o un teléfono celular, o si por el contrario nos va a volver un ser más débil, atrasado, sin progreso, sin desarrollo, que está cada vez más subdesarrollado porque cada vez es menos independiente y más dependiente de los factores externos. Entonces se llama el criterio de las comunidades y los pueblos para reflexionar sobre eso. Así de sencillo. Pero lo que estas personas ignorantes y analfabetos, fanáticos de la religión del progreso, es adjudicar automáticamente y sin ninguna crítica la categoría de progreso a cualquier invento. Entonces ya apareció el iPhone 900, eso ya es un progreso. Ya aparecieron las gafas virtuales 750, eso ya es un progreso. Solo por el hecho de ser nuevo y estar en una línea de obsolescencia que tiene un valor agregado nuevo y diferente del anterior, entonces eso ya es suficiente para definirlo como un progreso. Pues no, eso no es ningún progreso, porque el progreso no consiste en eso. En eso no consiste progresar. El progreso no es una serie lineal de la fábrica T, de la fabricación de modelos de carros. Esa idea
fordiana de progreso es propia de un ignorante analfabeta que cada vez más en esa línea, creyendo llegar al desarrollo, estás retrasándose mentalmente. Así que esos chistes no nos van a calar en lo más mínimo, porque estamos definiendo lo que es verdaderamente la mejoría humana y el progreso. Entre más usted se vuelve dependiente de una cosa, puede estar seguro que está en el camino hacia el subdesarrollo. Y entre más usted logra depender cada vez menos hasta un límite natural de las necesidades creadas, es usted más desarrollado porque es más autárquico. Es un principio simple y lógico. Así que de esa manera respondemos a los que nos van a tildar de antitecnología y toda esa basura, de calumnias que seguramente van a ser fáciles para tratar de desfigurar el pensamiento que hemos desarrollado. Sin embargo, no nos preocupa porque eso siempre sucede en toda guerra. Es inevitable porque los seres humanos somos dependientes de los afectos y juzgamos de todo de acuerdo al afecto que nos posee, porque somos en general títeres de un afecto. Así que los que son títeres del amor a la religión del progreso van a ingeniárselas de muchas maneras para calumniar este tipo de filosofías que son antiteleológicas y que los acusan a ellos de ser culpables del mayor acto de obstaculizar el verdadero progreso y desarrollo de la humanidad, habiéndonos metido en una era de la oscuridad, en una verdadera nueva era del oscurantismo que aparenta ser la era del progreso y del desarrollo tecnológico. Y por supuesto la era porno, por supuesto, que es fundamentalmente el peor obstáculo de el único camino de libertad que tiene el ser humano. Por eso viene a ser un crimen contra la humanidad. Una vez más, y esa era la aclaración que queríamos hacer.